Me llamo Ernesto Ramírez y hoy quiero contar mi historia. Durante 15 años trabajé en Estados Unidos para sostener a mi familia en México. Me levantaba antes del amanecer y salía con frío o calor extremo. Siempre pensaba en mi esposa Clara y mis hijos Mateo y Rosa. Cada mes enviaba dinero esperando que ellos vivieran mejor que yo. Nunca gasté en lujos porque quería construir un futuro para ellos. En el norte dormía en un cuartito pequeño con una cama vieja. Muchas veces solo desayunaba café frío y un pan duro del día anterior. Aún así, trabajaba sin quejarme porque imaginaba nuestra casa en mi tierra. Clara me decía por teléfono que todo iba bien y que ahorraba cada envío. También decía que estaban levantando cuartos nuevos y mejorando la casa familiar. Yo confiaba porque la amaba y creía que mis sacrificios tenían sentido. Mis compañeros del trabajo celebraban fiestas o compraban carros, pero yo no. Siempre repetía que yo estaba allá solo por mi familia y su bienestar. Pasaron 15 años y decidí regresar creyendo que encontraría un hogar digno. Sentía emoción porque imaginaba abrazar a mis hijos después de tanto tiempo. Pensaba que me recibirían con comida caliente y abrazos sinceros. Cuando llegué a San Jacinto, mi pueblo, algo se sintió muy extraño. La casa que Clara describía no existía como ella siempre me decía. Vi una construcción vieja, paredes descarapeladas y un portón completamente oxidado. Pensé que estaba en la dirección equivocada porque nada coincidía conmigo. Clara salió a la puerta sorprendida, casi como si temiera mi regreso. Me acerqué feliz, pero ella solo me dio un saludo frío y distante. Mis hijos me miraron sin emoción, como si fuera un extraño cualquiera. Entré a la casa y descubrí muebles rotos, pisos sucios y paredes húmedas. No había nada nuevo, nada construido con el dinero que yo mandaba. Pregunté por mis envíos y Clara solo bajó la cabeza sin decir nada. De pronto, apareció un hombre llamado Ricardo Molina entrando como dueño del lugar. Clara dijo que era un amigo, pero él actuaba con mucha confianza. Entendí que algo grave pasaba y mi corazón comenzó a sentirse pesado. Ricardo me dijo riéndose que gracias a mí habían vivido muy bien. Mis manos temblaron de coraje, pero intenté mantener la calma por respeto. Mis hijos no me defendieron y se quedaron mirando como si no importara. Pregunté directamente a Clara si me había engañado durante todos esos años. Ella no negó nada y dijo que yo había estado lejos demasiado tiempo. Sentí como si el mundo se me viniera encima de un solo golpe. Intenté explicar que trabajé duro solo para verlos felices y seguros. Mateo me dijo fríamente que yo ya no era parte de la familia. Rosa agregó que ellos aprendieron a vivir sin mí y que me fuera. En ese momento sentí una herida más profunda que cualquier dolor físico. Ricardo comenzó a burlarse diciendo que yo no tenía derecho a reclamar. Me empujó con fuerza frente a ellos y nadie hizo nada por detenerlo. Los vecinos se asomaron y algunos murmuraron que yo era un tonto. Mi vergüenza era enorme, pero el dolor era todavía más fuerte dentro. Salí a la calle y me senté en la banqueta sin poder reaccionar. Sentía que todo mi esfuerzo se había perdido como agua entre las manos. Pasé la noche sin dormir pensando en mis errores y mis sacrificios pasados. Al amanecer regresé para intentar hablar otra vez, aunque tenía miedo. Mateo abrió la puerta y me dijo que me largara sin decir más. Ricardo volvió a salir y me amenazó con golpearme si insistía nuevamente. Yo traté de mantener la calma porque sabía que perder control empeoraría todo. Clara salió detrás diciendo que ella hacía su vida y yo debía aceptar. Sentí una rabia terrible, pero me contuve porque todavía buscaba respuestas claras. Ricardo me lanzó un vaso de cerveza en la cara y todos se rieron. Me limpié sin decir nada porque ya no quería darles más gusto. Esa tarde comprendí que estaba solo, pero también que debía comenzar a defenderme. No me rendí. Después de aquella humillación, me fui caminando sin rumbo por las calles del pueblo. Sentía la cara ardiendo y el corazón hecho pedazos. No podía creer lo que me estaba pasando.
Yo, que había trabajado como un burro tantos años, ahora era tratado como un desconocido. Esa tarde me senté en la plaza y un señor mayor, don Hilario, se acercó al verme tan mal. Me conocía desde joven y siempre supo que yo era un hombre derecho. Se sentó a mi lado y me dijo que no, me dejara caer, que había visto cómo mandaba dinero y que todos en el pueblo lo sabían. Sus palabras me dieron un poco de esperanza dentro del dolor. Me recordó que los bancos entregaban recibos y que tal vez yo los tenía guardados. Le dije que sí, que los llevaba en una maleta vieja con mis pocas pertenencias. Él me dijo que no los perdiera porque eso podía ayudarme. Esa noche me quedé en casa de un vecino que me ofreció un cuartito. Estaba vacío, con un catre viejo, pero para mí fue un refugio. Me recosté, pero no pude dormir ni un minuto. Solo pensaba en Mateo y Rosa. Recordaba cuando eran niños y corrían a abrazarme cada vez que regresaba del trabajo. Me acordaba de cómo les compraba dulces y cómo ellos se reían. Era imposible creer que ahora me hablaran como si yo fuera basura. Al día siguiente, desperté temprano y decidí volver a intentar hablar con ellos. En el fondo tenía la esperanza de que reflexionaran, que entendieran que yo no era su enemigo. Me paré frente a la casa, respiré hondo y toqué la puerta. Esta vez fue Rosa quien salió. Tenía los ojos llenos de desprecio. Antes de que pudiera decir algo, me cerró la puerta en la cara. Me quedé parado sin entender qué había pasado con mis hijos. Mientras pensaba en lo que debía hacer, escuché risas dentro de la casa. No eran risas normales, eran burlas, risas fuertes como si se estuvieran riendo de mí. Abrí la puerta un poco y al asomarme vi a Clara y Ricardo sentados tomando cerveza. También estaban Mateo y Rosa como si fueran una familia unida. Cuando me vieron se callaron y luego Ricardo se levantó sonriente. Caminó hacia mí y me dijo que ya me habían sacado la primera vez y que podía repetirlo. Yo no quería pelear, pero él solo buscaba provocarme. Me preguntó qué se sentía regresar después de tantos años para descubrir que no tenía nada. Yo apreté los dientes y le dije que ellos sabían bien que todo lo construí yo. Ricardo se burló y dijo que no había pruebas de eso. Fue cuando recordé los recibos que tenía guardados. Aunque estaban viejos, cada uno mostraba la verdad. Me fui de la casa, sin responder a sus burlas. En el camino pensé en todo el sacrificio que hice durante esos 15 años. Recordé cuando dormía en una bodega para ahorrar dinero. Me veía trabajando bajo el calor fuerte o bajo la nieve, sin descanso, sin lujos, sin diversión. Todo era para mi familia, y ahora me trataban como si nunca hubiera hecho nada por ellos. Al llegar al cuarto prestado, abrí la maleta y saqué los recibos que guardé por tantos años. Los extendí sobre la cama y comencé a ordenarlos. Eran decenas y decenas de papeles. Cada uno tenía una fecha y un monto. Mientras los revisaba, mis ojos se llenaron de lágrimas. No era tristeza, era coraje mezclado con alivio porque sabía que la verdad estaba ahí. Pasé horas organizando los papeles. Me di cuenta de que tenía pruebas suficientes para demostrar que yo mandé más dinero del que cualquiera en el pueblo pudo imaginar. Tomé la decisión de buscar ayuda legal. No podía enfrentarme solo a Clara y Ricardo, necesitaba a alguien que conociera las leyes. Fui con don Hilario nuevamente y le conté mi idea. Él me dijo que conocía a un abogado joven del pueblo, alguien honesto que ayudaba a la gente humilde. Me acompañó y fuimos a buscarlo. El abogado se llamaba Omar Valverde, un muchacho serio de mirada firme. Le conté toda mi historia desde el principio. Él escuchó con atención sin interrumpirme. Cuando terminé, me pidió ver los recibos. Los revisó uno por uno y luego me dijo que mi caso era fuerte, que no solo se trataba de recuperar lo mío, sino de demostrar que ellos cometieron un abuso. Eso me dio un poco de esperanza por primera vez en días. Omar me explicó que necesitábamos organizar todo en carpetas, buscar testigos y presentar una denuncia formal. También dijo que era probable que Ricardo respondiera con amenazas, pero que no debía tener miedo. Me pidió que regresara al día siguiente con los papeles bien ordenados.
Esa noche no dormí pensando en lo que vendría. Sabía que no era fácil enfrentar a quienes me traicionaron, pero algo dentro de mí se encendió. Ya no era el mismo hombre derrotado que llegó sin nada. Ahora tenía un propósito: recuperar mi dignidad. Al amanecer me levanté con fuerza, agarré la maleta, los recibos y salí decidido. Mi vida ya no estaba hecha pedazos. Ahora estaba empezando a unirse otra vez. Al día siguiente, llegué puntual a la oficina del abogado Omar Valverde. Llevaba mis recibos bien ordenados dentro de una carpeta azul que compré con las pocas monedas que tenía. Omar me recibió con una sonrisa tranquila y me pidió que me sentara. Extendimos todos los recibos sobre la mesa y los clasificamos por años. Mientras acomodábamos los papeles, le conté anécdotas de mi vida en Estados Unidos, detalles que yo pensaba que no importaban, pero él me decía que todo servía. Cada recibo, cada fecha y cada cantidad mostraban el sacrificio que hice durante 15 años. Después de revisar toda la carpeta, Omar me dijo que necesitábamos buscar testigos que pudieran confirmar que yo enviaba dinero constantemente. Recordé a algunos vecinos que veían cuando Clara presumía compras que ella no podía pagar sin mi ayuda. También pensé en una mujer llamada Doña Jacinta, dueña de la tienda donde Clara compraba fiado. Ella podría explicar cómo Clara llegaba con bolsas de ropa y decía que yo la mandaba del norte. Decidí ir a verla ese mismo día. La encontré acomodando productos en su tienda. Cuando me vio, se sorprendió, pero me saludó con cariño. Le conté que estaba reuniendo pruebas para demostrar lo que me habían hecho. Doña Jacinta suspiró hondo y me dijo que siempre sospechó que algo raro pasaba. Me contó que Clara a veces gastaba más de lo que debía y que muchas veces llegó con regalos caros diciendo que yo le mandaba extras, aunque yo nunca supe de eso. Aceptó dar una declaración por escrito para el abogado. Me entregó un papel firmado donde contaba todo lo que había visto. Eso me dio más fuerza. Después fui a ver a un vecino llamado Arturo, que vivía frente a la casa. Él recordaba cómo Clara y Ricardo se reunían en secreto años antes de que yo regresara. Dijo que siempre sospechó que ellos tenían una relación desde hacía tiempo. También aceptó declarar y escribir lo que sabía. Con esos dos testimonios regresé con Omar. Él los leyó y dijo que eran muy valiosos. Me explicó que necesitábamos reunir todavía más pruebas para hacer una denuncia sólida. Me recomendó hablar con un compañero mío de Estados Unidos para que pudiera confirmar que yo enviaba dinero cada mes. Llamé a un viejo amigo llamado Tomás, un paisano que trabajó conmigo muchos años. Él aceptó ayudar y prometió mandar un video explicando todo lo que sabía. Durante esos días, Ricardo empezó a sospechar que yo estaba moviéndome. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, lo encontré de frente. Venía con dos hombres que parecían buscar pleito. Me miró con burla y dijo que escuchó rumores de que yo quería meterlos en problemas. Yo no respondí. Él insistió diciendo que nadie me iba a creer porque, según él, yo era un viejo resentido. Uno de sus amigos se acercó y me dijo que me olvidara del asunto si no quería problemas. No contesté, solo seguí caminando. No valía la pena pelear en la calle, pero esas amenazas las anoté y se las conté al abogado. Omar dijo que eran importantes porque mostraban la intención de amedrentarme. Me pidió que si pasaba algo más, lo denunciara enseguida. A los pocos días, recibí una llamada del periodista que había escuchado mi historia por medio de un vecino. Se llamaba Luis Alberto y trabajaba para un canal local. Me dijo que mi caso era parecido al de varios migrantes que habían regresado engañados después de años de trabajo. Me preguntó si podía entrevistarme. Al principio dudé porque me daba vergüenza que la gente supiera todo, pero luego pensé que tal vez era la única forma de que la verdad saliera a la luz. Acepté. Nos reunimos en la plaza y él grabó mi testimonio. Hablé claro, con el corazón en la mano. Conté lo que sufrí en Estados Unidos, lo que percibí al regresar y cómo me habían humillado. El periodista luego entrevistó a don Hilario, a doña Jacinta y al vecino Arturo. Ellos confirmaron todo lo que sabían, sin miedo.
Cuando terminé la entrevista, sentí que un peso menos me cargaba los hombros. Al publicar la nota, todo el pueblo comenzó a murmurar. Algunos vecinos se me acercaron a decirme que sabían que yo era un hombre trabajador. Otros se disculparon por haber creído las palabras de Clara. Esa reacción me dio valor para seguir adelante. Claro que no todos estaban de mi lado. Algunos defendían a Clara diciendo que yo había abandonado a mi familia. Esas palabras dolían, pero sabía que la verdad estaba de mi parte. Lo más importante en ese momento era seguir con el plan legal. El abogado dijo que estábamos avanzando bien, que ya teníamos un caso fuerte. También me aconsejó que no respondiera a provocaciones de Ricardo, que él seguramente intentaría hacerme perder la cabeza para usarlo en mi contra. Yo hice caso. Mientras tanto, seguí reuniendo más testigos. Con cada testimonio me sentía más fuerte, como si poco a poco recuperara algo que había perdido. Una tarde, mientras revisaba los últimos papeles, me di cuenta de que ya no me sentía derrotado. Todavía tenía dolor, sí, pero también tenía coraje y ganas de luchar por mi dignidad. Sabía que esto apenas empezaba, pero ya no me daba miedo enfrentar lo que viniera. Después de reunir varios testimonios, el abogado Omar Valverde dijo que estábamos listos para avanzar a la siguiente etapa. Me explicó que debíamos presentar la denuncia formal ante las autoridades locales y adjuntar todos los recibos y declaraciones. Me pidió que ese día llegara temprano porque habría mucho que firmar. Cuando desperté, la mañana siguiente, sentí un peso en el pecho, pero también una determinación que no tenía antes. Me puse la camisa más presentable que tenía, guardé la carpeta en una bolsa de plástico para evitar que se mojara y salí rumbo a la oficina. Al llegar, Omar ya estaba revisando algunos documentos. Me explicó que además de la denuncia principal, también íbamos a incluir las amenazas que había recibido de Ricardo. Eso reforzaría el caso, porque mostraba que no solo había abuso económico, sino también intimidación. Firmé varios papeles y luego fuimos juntos a entregarlos al Ministerio Público. En mi momento, la entrada, mientras esperábamos, varias personas nos miraban. Yo sentí vergüenza, pero Omar me dijo que no bajara la cabeza. Después de dejar toda la documentación, el funcionario nos dijo que analizarían el caso y que nos llamarían para la primera audiencia. Salimos de ahí con una mezcla extraña de nervios y alivio. Ya estaba hecho. Esa misma tarde, la noticia del reporte legal comenzó a correr por el pueblo. Algunos vecinos se sorprendieron. Otros decían que ya sabían que Clara y Ricardo eran gente problemática. Lo que nadie esperaba era que yo actuara tan rápido. Clara se enteró y se puso furiosa. Esa noche, mientras regresaba al cuarto prestado, la encontré esperándome en la calle con Mateo y Rosa. Los tres tenían caras duras. Clara comenzó a gritarme que la estaba humillando delante del pueblo. Me insultó diciendo que yo solo buscaba venganza. Yo me mantuve tranquilo porque no quería darle motivos para decir que yo era agresivo. Le dije que no era venganza, sino justicia. Ella respondió que la iba a arruinar y que yo no tenía derecho a nada. Quise hablar con mis hijos, pero Mateo se acercó furioso diciendo que yo estaba destruyendo a su madre. Rosa repetía lo mismo, como si solo hablaran por obligación. Intenté explicarles que yo no estaba atacándolos, sino reclamando mi esfuerzo. Pero no escucharon. Clara entonces dijo que Ricardo estaba muy enojado y que no iba a quedarse de brazos cruzados. En ese momento, me di cuenta que ya no podía confiar en que tuvieran un poco de humanidad. Me di la vuelta y me fui sin responderles. Esa noche el periodista Luis Alberto me llamó. Me dijo que quería hacer un segundo reportaje porque el caso se estaba volviendo más grande de lo que pensaba. Me explicó que muchos migrantes en otros pueblos habían visto la primera nota y querían que contara más. Dudé un poco porque todavía enfrentaba mucha presión, pero acepté. Al día siguiente grabamos una segunda entrevista, donde expliqué con más calma lo que significaban los recibos, lo que pasé en Estados Unidos y cómo me sentí al regresar y no encontrar nada. Luis Alberto también entrevistó a Omar, quien explicó que mi caso podía servir como ejemplo,
para que otros no callaran. Ese segundo reportaje causó todavía más ruido. La gente empezó a hablar más fuerte del tema. Ahora ya no era solo un rumor, era una noticia que corría por todo el pueblo. Ricardo se enfureció. Comenzó a decir que yo era un mentiroso, que todo era inventado para llamar la atención. Pero mientras más hablaba, más se hundía, porque quienes lo conocían sabían que siempre se metía en problemas. 3 días después del segundo reportaje, ocurrió algo que no esperaba. Un hombre que yo no conocía se me acercó en la plaza. Me dijo que él había sido estafado por Ricardo años atrás, que le había prestado dinero para un negocio falso. Me contó que nunca recuperó ni un peso. También mencionó que Ricardo lo amenazó cuando pidió que le devolviera su dinero. Ese hombre aceptó dar una declaración. Lo llevé con Omar, quien dijo que su testimonio era muy útil porque demostraba que el comportamiento de Ricardo no era algo reciente, sino parte de un patrón. Poco a poco, mi caso comenzó a tomar más fuerza. Ya no era solo un pleito familiar, ahora era algo más grande. Ricardo lo supo y empezó a ponerse nervioso. Tanto así que una tarde llegó al cuarto donde yo dormía. Golpeó la puerta varias veces. Cuando abrí, me empezó a insultar y me pidió que retirara la denuncia. Yo le dije que no iba a hacerlo. Ricardo intentó empujarme, pero un vecino salió y lo enfrentó, haciéndolo retroceder. Esa vez sí sentí algo de miedo, porque vi en sus ojos una rabia que no había visto antes. Conté lo sucedido al abogado y me pidió que lo reportáramos de inmediato. Añadimos esa amenaza al expediente. El pueblo poco a poco comenzó a cambiar su opinión. Las personas que antes creían las palabras de Clara ahora empezaban a dudar. Algunos incluso se acercaban a mí para preguntarme cómo estaba. Otros me ofrecían comida o un café. Todo eso me hacía sentir que no estaba solo, que todavía había gente buena. Una tarde, mientras caminaba rumbo a la oficina del abogado, me detuve un momento frente a la iglesia del pueblo. Me senté en una banca y respiré hondo. Sentía miedo, sí, pero también orgullo. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero ahora estaba decidido a llegar hasta el final. Sabía que ellos iban a seguir atacando, pero también sabía que ya no podían detener la verdad. Los días siguientes fueron todavía más tensos. Después del segundo reportaje, Ricardo comenzó a mostrar su peor lado. Andaba por el pueblo gritando que yo era un viejo amargado que quería arruinarle la vida. Decía que Clara y mis hijos estaban sufriendo por mi culpa. Pero la verdad era que ellos mismos se habían metido en ese lío. Yo solo estaba defendiendo lo que era mío. Una mañana, mientras caminaba hacia la tienda para comprar pan, escuché a un grupo de personas hablando de mí. Una señora decía que por fin alguien había tenido el valor de enfrentar a Ricardo. Otra comentaba que siempre sospechó que Clara gastaba el dinero en cosas que no debía. Me dio un poco de vergüenza escuchar mi nombre, pero también sentí alivio. Ya no era solo yo peleando. La gente empezaba a ver lo que realmente había pasado. Ese día, al regresar al cuarto, encontré un sobre bajo la puerta. Pensé que tal vez era otra amenaza, pero cuando lo abrí descubrí algo diferente. Era una carta de Mateo. Mi corazón se aceleró porque imaginé que quizá quería hablar conmigo o pedir perdón. Pero al leerla, sentí un golpe fuerte. Mateo me decía que yo estaba destruyendo la vida de su madre, que la gente los miraba mal por mi culpa. También decía que Ricardo era un buen hombre y que yo estaba celoso porque Clara encontró a alguien mejor. Al terminar de leer, me quedé sentado sin moverme. No lloré, pero sentí una tristeza profunda. Mi propio hijo defendía a un hombre que me había humillado y golpeado. Guardé la carta en la carpeta porque el abogado me dijo que cualquier cosa podía servir como prueba del comportamiento de ellos. No porque la carta ayudara legalmente, sino porque mostraba la influencia que Ricardo tenía sobre mi familia. Ese mismo día fui con Omar y le entregué la carta. Él la leyó con calma y me dijo que no me dejara afectar. Insistió en que muchas veces los hijos se dejan manipular por quien les promete cosas o los hace sentir importantes. Me aseguró que con el tiempo, la verdad iba a acomodar las cosas. Después de hablar con él,
salí a caminar para despejar la mente. Me detuve un momento en la plaza y vi a Clara entrando a la tienda de doña Jacinta. Pude escuchar los gritos desde afuera. Clara le reclamaba por haber declarado a mi favor. Doña Jacinta, sin miedo, le respondió que solo dijo la verdad. Clara salió furiosa, diciendo que todo el pueblo estaba en su contra. En lugar de darle lástima, esa escena me dio fuerza. Yo nunca busqué que la gente la señalara, pero era claro que las mentiras tarde o temprano se regresan. Al caer la tarde, Luis Alberto, el periodista, me llamó para avisarme que su reportaje estaba siendo compartido por migrantes en Estados Unidos. Me dijo que muchos paisanos lo contactaron diciendo que vivieron cosas parecidas. Escuchar eso me emocionó y me hizo sentir acompañado. No estaba peleando solo mi batalla, también estaba representando a muchos que callaron su dolor. Esa noche regresé al cuarto y me puse a ordenar de nuevo los papeles. Revisé cada recibo, cada testimonio y cada declaración. Quería asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. Omar me había dicho que la primera audiencia estaba muy cerca y que debíamos estar listos. Mientras revisaba los documentos, recordé muchas cosas del pasado. Recordé cuando Clara me decía por teléfono que estaban levantando un cuarto nuevo. Recordé cuando Mateo me pidió dinero para útiles escolares y yo le mandé un poco más para que no batallara. Recordé cuando Rosa cumplió años y Clara me pidió dinero para un festejo pequeño. Yo siempre cumplí, aunque allá en Estados Unidos yo vivía con lo mínimo. Dormí en camas duras, trabajé con fiebre, soporté calor extremo, caminé largas horas con las botas rotas y pasé mis cumpleaños solo. Todo por ellos. Y ahora ellos me daban la espalda. Eso dolía más que cualquier empujón o insulto. Aún así, sabía que no podía rendirme. Tenía que seguir no por venganza, sino por respeto a mí mismo. Los días avanzaron rápido. De pronto, una mañana, Omar me llamó para decirme que la fecha de la audiencia ya estaba marcada. Me pidió que fuera a su oficina para repasar todo por última vez. Me explicó cómo debía comportarme y qué cosas no debía hacer. Me dijo que Clara y Ricardo seguramente iban a negar todo y que intentarían cambiar la historia, pero también me recordó que la verdad estaba de nuestro lado. Antes de irme, Omar me puso la mano en el hombro y me dijo que no me preocupara, que solo hablara con honestidad. Me despedí y salí con un nudo en la garganta. Sabía que ese día sería el inicio de algo grande, algo que podría cambiar mi vida. Mientras caminaba por la calle, pensé en cómo había llegado hasta ese punto. No era el hombre que regresó derrotado al pueblo. Ahora era alguien que se levantó después del golpe más duro. Me acerqué a la iglesia del pueblo otra vez. Me senté en una banca y respiré hondo. Le pedí a Dios que me diera fuerza, no para ganar, sino para no rendirme. Sabía que el día de la audiencia sería difícil, pero también sabía que ya no tenía miedo. Me levanté, caminé hacia el cuarto prestado y me preparé para lo que venía. La batalla apenas estaba comenzando. El día de la audiencia se acercaba rápido y yo lo sentía en el estómago. No era miedo exactamente, era una mezcla de nervios, recuerdos y ganas de que todo por fin se aclarara. Omar me llamó 2 días antes para decirme que debía descansar, aunque sabía que eso era casi imposible. Esa noche casi no dormí. Me puse a pensar en cada detalle, en cada sacrificio que hice durante mis años en Estados Unidos. Veía mis manos llenas de arrugas y callos, y recordaba cómo esas mismas manos cargaron toneladas de material, levantaron paredes y trabajaron bajo frío tan fuerte que me dolían los huesos. Y todo, absolutamente todo, lo hice pensando en Clara, Mateo y Rosa. Me preguntaba en qué momento dejó de importarles. Al amanecer del día esperado, me levanté con un nudo en la garganta. Abrí la carpeta para revisar los documentos por última vez. Ahí estaban mis recibos, ordenados por fechas, mis fotocopias certificadas, las declaraciones firmadas por los vecinos y los videos de testigos que Omar había preparado. Me vestí con mi mejor ropa, aunque era sencilla. Una camisa limpia, mi pantalón menos gastado y unos zapatos que me regaló el vecino que me prestaba el cuarto.
Caminé despacio hacia el juzgado. Cuando llegué, ya había varias personas afuera. Nunca supe si estaban ahí por curiosidad o para apoyarme, pero sentía muchas miradas encima. Omar llegó unos minutos después, me dio un apretón de mano firme y me dijo que todo iba a salir bien. Respiré hondo y entramos. Al fondo vi a Clara. Se veía cansada y con los ojos hinchados, quizá por el estrés o porque el pueblo ya la señalaba. A su lado estaba Ricardo, con su actitud soberbia de siempre, aunque esta vez noté algo diferente en su mirada. Ya no era tan seguro, parecía incómodo. También estaban Mateo y Rosa, serios, mirando al suelo. Quise acercarme, pero no lo hice. Sabía que ese no era el momento. Cuando el juez entró, la sala quedó en silencio. Omar tomó la palabra, mostró mis recibos y explicó mi historia, paso por paso. Contó cómo había trabajado en Estados Unidos, cómo había enviado dinero mes tras mes y cómo regresé para encontrarlo todo destruido. Luego presentó las declaraciones de los vecinos. Doña Jacinta explicó cómo Clara gastaba dinero sin control. Arturo contó que había visto a Ricardo entrando a la casa desde años atrás. Un hombre que había sido estafado por Ricardo también habló. Dijo que él le debía dinero y que lo amenazó cuando quiso recuperarlo. El juez escuchaba todo con mucha atención. Cuando llegó el turno de Clara, ella comenzó diciendo que yo la había abandonado, que nunca mandé suficiente dinero y que por eso ella tuvo que buscar apoyo. Pero cuando Omar mostró los recibos uno por uno, Clara se quedó sin palabras. El juez le exigió una explicación, pero ella solo dijo que no recordaba. Era evidente que estaba mintiendo. Ricardo intentó defenderse diciendo que no tenía nada que ver con el dinero. Pero Omar presentó los antecedentes penales. El juez los leyó y levantó la ceja como si ya no necesitara escuchar más. La sala murmuró. Yo solo miraba en silencio. Por dentro me sentía nervioso, pero por fuera quería mantenerme firme. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblando. Respiré profundo y conté mi verdad. Dije que me fui al norte porque quería darles una vida mejor, que nunca dejé de pensar en ellos, que cada dólar que gané lo mandé con amor. Dije que no esperaba lujos, solo respeto y honestidad. No levanté la voz, no insulté, solo hablé como un padre que se quebró por dentro. Mientras hablaba, vi que Rosa bajaba la mirada. También vi a Mateo fruncir los labios. No sé si era arrepentimiento o vergüenza, pero había algo diferente en sus rostros. Cuando terminé, el juez ordenó un receso. Omar y yo salimos un momento a tomar aire. Yo estaba agotado y sentía que el corazón me latía con fuerza. Omar me dijo que todo iba bien, que la evidencia era fuerte y que no había manera de que ellos ganaran. Después del receso, el juez volvió a la sala con una expresión seria. Se aclaró la garganta y habló claro. Dijo que las pruebas demostraban que yo envié dinero constante durante 15 años. Dijo también que Clara actuó de mala fe al gastar ese dinero en cosas ajenas al hogar. Añadió que Ricardo no solo se aprovechó, sino que también cometió amenazas y engaños. Finalmente, declaró que la casa debía regresar a mi nombre y que Ricardo enfrentaría un proceso penal. En ese momento sentí una mezcla de alivio y tristeza. La justicia había hablado, pero también entendí que mi familia estaba rota. Ricardo se levantó furioso, gritó que era una injusticia y golpeó la mesa. La policía lo detuvo de inmediato. Clara comenzó a llorar y salió corriendo del juzgado. Mis hijos se quedaron quietos sin decir nada. Yo respiré hondo y cerré los ojos un momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía levantar la cabeza sin vergüenza. La verdad había salido a la luz, y aunque todavía quedaba camino por recorrer, supe que ese día algo dentro de mí sanó un poco. Cuando salí del juzgado después del fallo del juez, sentí el aire más ligero. No sé si era emoción, alivio o simple cansancio, pero por primera vez en mucho tiempo mis pasos no se sentían tan pesados. Omar me dio una palmada en la espalda y me dijo que había sido valiente, que no todos se atreven a enfrentar algo así. Yo solo asentí, todavía tratando de entender
que lo que soñé durante días por fin se había logrado. La noticia del juicio se regó por todo el pueblo en cuestión de horas. La gente comentaba en las tiendas, en la plaza y hasta en la iglesia. Muchos me felicitaban, otros solo me saludaban con respeto. Ya no veía esas miradas de burla que me perseguían cuando recién regresé. Ahora sentía que la gente veía a un hombre que luchó por su dignidad, no a un viejo derrotado. Esa misma tarde decidí caminar hasta la casa que ahora legalmente volvía a ser mía. Caminé despacio, pensando en todo lo que había pasado ahí dentro. Al llegar, vi la puerta entreabierta. Respiré hondo y empujé despacio. La casa estaba vacía. Clara, Mateo y Rosa ya se habían ido. No quedaba rastro de ellos. Las paredes seguían sucias, los muebles viejos, los cuartos descuidados. Pero era mía, aunque estuviera destruida. Toqué una pared y sentí un nudo en la garganta. No era alegría completa, pero sí un tipo de paz. Después de un rato, el vecino Arturo se acercó. Me dijo que Clara y los muchachos se habían ido antes de que yo llegara. Contó que habían salido con unas maletas pequeñas, casi huyendo. También dijo que escuchó a Rosa llorando mientras se subían a un taxi. Yo no supe qué sentir. Por un lado, me dolía que mis hijos se fueran sin siquiera hablar conmigo. Por otro lado, entendía que la vergüenza pesa más que cualquier castigo. Entré a la casa por completo y me senté en una silla de plástico vieja. Miré el techo un buen rato, tratando de acomodar mis pensamientos. No sentía odio, solo una tristeza profunda. Habían sido mis hijos, mi familia, mi vida entera, y ahora no quedaba nada de eso. Al poco rato escuché pasos afuera. Me asomé y vi a Rosa parada frente a la puerta. Mi corazón dio un brinco. Ella estaba temblando. Se acercó un poco, pero no entró. Me dijo con voz baja que venía solo a dejarme unas llaves y una carta. No supe qué decir. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. Me dijo que tenía prisa y que solo quería dejar eso. Extendió la mano y me entregó la carta. Yo la tomé con cuidado. Antes de irse, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Papá, yo no sabía todo». Luego se dio la vuelta y se fue rápido. Me quedé parado sin poder moverse. Entré a la casa, me senté y abrí la carta con manos temblorosas. Era una carta corta. Rosa me pedía perdón por haberme tratado mal. Decía que creyó todo lo que Clara y Ricardo decían, que jamás imaginó que yo mandaba tanto dinero. También decía que Mateo se sentía igual, pero que él era más orgulloso y no quería enfrentarme. La última línea decía que se iban del pueblo porque la gente los señalaba y no podían quedarse. Terminé de leer y dejé la carta sobre la mesa. Me dolía, pero al menos sabía que mis hijos no eran completamente malos, solo manipulados y confundidos. Me quedé un rato ahí, dejando que las emociones bajaran. Al caer la noche, fui al cuarto prestado donde todavía tenía mis cosas. El vecino me recibió con un plato de comida caliente y me dijo que estaba orgulloso de mí. Le agradecí de corazón. Al día siguiente, empecé a limpiar la casa. No fue fácil porque estaba llena de mugre, muebles rotos y basura. Pero cada escoba que pasaba hacía que sintiera un pedazo de mi vida acomodándose. No quería que la casa fuera un recuerdo triste. Quería convertirla de nuevo en un hogar, aunque fuera solo para mí. Mientras limpiaba, llegó don Hilario y otros vecinos. Traían cubetas, escobas, pintura y algunas tablas para reparar puertas. Me dijeron que querían ayudarme porque yo había sido siempre un hombre bueno. Esa ayuda me llegó al alma. Entre todos limpiamos la sala, sacamos muebles viejos y arreglamos una ventana rota. La casa empezó a verse distinta, como si por fin resucitara después de años en el abandono. Cuando terminamos, me quedé solo un rato sentado en el marco de la puerta. Miré alrededor y sentí algo que no había sentido desde que regresé del norte. Tranquilidad. Esa noche dormí en mi propia casa por primera vez en muchos años. El silencio era grande, pero no era triste. Era un silencio que anunciaba un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron de mucho trabajo. La casa todavía estaba en malas condiciones, pero con cada reparación que hacía,
sentía que mi vida también se arreglaba un poco. Pinté las paredes con la ayuda de don Hilario y de Arturo. Quitamos humedad, arreglamos una puerta que ni cerraba y limpiamos el patio lleno de basura vieja. No era una casa nueva ni bonita, pero al fin era mía, y eso bastaba para sentirme en paz. Cada mañana me levantaba temprano, barría el piso y luego me sentaba un rato en la banquita del patio a tomar café. Ese momento se volvió mi espacio de tranquilidad. Después de tantos años de sufrimientos y humillaciones, ese silencio me sabía a descanso. Una tarde, mientras estaba lijando una ventana, llegó Omar Valverde, el abogado. Venía con una carpeta en la mano y una sonrisa leve. Me dijo que el caso contra Ricardo estaba avanzando rápido. Al parecer, además de mis denuncias, había otras personas que también habían iniciado procesos en su contra. Uno de esos hombres era el que se me acercó en la plaza días atrás. Omar me explicó que Ricardo podría pasar varios años en la cárcel si se comprobaban todos los cargos. Yo escuché con calma. No sentía satisfacción ni venganza, solo quería que se hiciera justicia. Omar también me dijo que Clara había intentado impugnar la decisión sobre la casa, pero que el juez rechazó su petición por falta de pruebas. Eso me confirmó que ella no tenía manera de recuperar lo que yo había construido con mi sudor. Agradecí a Omar por todo su esfuerzo. Si no hubiera sido por él, quizá todavía estaría en la calle soportando insultos. Me dijo que solo cumplía con su trabajo, pero yo sabía que fue más que eso. Él fue el único que me creyó desde el inicio. Esa noche me senté en la cocina de mi casa. Me serví un plato sencillo de frijoles y tortillas. Mientras comía, miraba la pared recién pintada y pensaba en cómo había cambiado mi vida desde que decidí no rendirme. De pronto, alguien tocó la puerta. Era Luis Alberto, el periodista. Venía a agradecerme porque su reportaje había tenido mucha respuesta. Me contó que varios migrantes le escribieron para decir que ellos también fueron engañados por sus familias y que al ver mi historia se animaron a denunciar. Me pidió permiso para hacer una tercera nota, más personal, donde yo contara cómo me sentía después de la audiencia. Dudé unos segundos, pero acepté. Quería que mi historia sirviera para que otros no pasaran por lo mismo. En la entrevista, hablé de cómo me rompió el corazón la traición de Clara y mis hijos. También conté cómo me había sentido humillado cuando me corrieron de mi casa. No oculté nada. Luis Alberto grabó mientras yo caminaba por el patio, mientras señalaba las paredes despintadas que estaba arreglando y mientras me sentaba en una silla improvisada. El reportaje salió 2 días después y tuvo todavía más impacto que los anteriores. La gente del pueblo se me acercaba más, seguido ahora. Algunos me ofrecían comida, otros me daban consejos para reparar la casa. Un señor me regaló unas plantas para ponerlas en el patio. Poco a poco, esa casa desnuda empezó a sentirse como hogar. Una mañana, mientras limpiaba el frente, vi llegar un taxi. De él bajó Mateo. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si acercarme o quedarme quieto. Él caminó hacia mí despacio, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Cuando estuvo a unos metros, levantó los ojos. Se le notaba la vergüenza. Me dijo con voz temblorosa que solo venía a hablar un rato. Yo asentí sin decir nada. Entramos a la casa y nos sentamos frente a frente. Él se quedó callado varios segundos, como buscando valor para hablar, y finalmente dijo lo que nunca pensé escuchar. «Papá, yo no sabía todo lo que hiciste por nosotros». No dije nada. Solo lo miré. Mateo siguió hablando. Contó que Clara y Ricardo siempre les dijeron que yo mandaba poco dinero, que no me importaba la familia, que ella tuvo que salir adelante sola. Me dijo que cuando vio el reportaje del periodista se dio cuenta de que todo había sido mentira. También me dijo que se sentía tonto por creer en Ricardo. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no esperaba perdón inmediato, pero que quería decir la verdad. Sentí un golpe en el pecho, pero esta vez no era dolor. Era como si una parte de mí que estaba rota empezara a pegarse otra vez. No sabía qué decir. Solo pude levantar la mano y tocarle el hombro.
Él bajó la cabeza llorando. No lo abracé, pero tampoco lo rechacé. Fue un momento extraño, mezcla de alivio, tristeza y confusión. Después de un rato, Mateo se levantó. Me dijo que él y Rosa estaban buscando trabajo para irse a otro estado, que quizá algún día las cosas podrían ser diferentes. Yo no respondí nada más, solo le deseé suerte. Lo vi salir por la puerta y sentí un vacío, pero también una chispa de esperanza. Tal vez algún día mis hijos volverían sin vergüenza ni miedo. Tal vez. Esa noche, por primera vez, dormí sin pesadillas. Me sentí ligero, no porque todo estuviera solucionado, sino porque algo dentro de mí había empezado a sanar. Pasaron varios días después de la visita de Mateo, y aunque no volvió, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Cada vez que me sentaba en el patio a tomar café, recordaba cómo se le quebró la voz cuando me pidió perdón. No fue un perdón completo, pero fue un inicio, y para mí eso ya era mucho. Seguía arreglando la casa poco a poco. Una mañana me levanté temprano para cambiar unas láminas viejas del techo. El ruido llamó la atención del vecino Arturo, quien se acercó con herramientas en la mano para ayudarme. Entre los dos subimos a la azotea y comenzamos a trabajar. Mientras colocábamos las láminas nuevas, Arturo me contó que la gente del pueblo seguía comentando sobre el caso. Me dijo que muchos estaban molestos con Clara por haberme tratado así. También mencionó que Ricardo estaba teniendo problemas dentro de la cárcel, pues otros reclusos habían visto los reportajes en redes sociales y no lo trataban bien. Yo no deseaba que le hicieran daño, pero tampoco podía cambiar lo que él había sembrado. Cuando terminamos de colocar el techo, bajé y sentí un alivio extraño. La casa se veía un poco más fuerte, y eso me daba ganas de seguir. Ese mismo día, Luis Alberto llegó otra vez. Me dijo que la tercera nota había sido la más vista y que muchos migrantes la compartían, diciendo que yo era ejemplo de valor. Yo no me consideraba ejemplo de nada, solo un hombre que se cansó de aguantar. Pero escuchar eso me dio más fuerza para seguir adelante. Le ofrecí un café y nos sentamos un rato a platicar. Me contó que incluso asociaciones de apoyo a migrantes estaban usando mi historia para orientar a otros. Mientras hablábamos, de pronto llegó Rosa. Venía seria, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Se quedó parada unos segundos antes de acercarse. Me pidió hablar en privado, así que Luis Alberto se retiró con respeto. Entramos a la casa y ella se sentó frente a mí. Tardó un rato en comenzar a hablar, pero cuando lo hizo, se quebró. Me dijo que el pueblo la trataba con desprecio después del juicio. Comentó que ya no podía caminar tranquila porque la gente la señalaba. También me confesó que estaba molesta con Clara porque descubrió que muchas cosas que les había dicho eran mentira. Yo escuché en silencio, sin interrumpir. Entonces, Rosa sacó de su bolsa una libreta vieja. Me dijo que era un cuaderno donde Clara había anotado algunos gastos y regalos que le daba a Ricardo. Me comentó que lo había encontrado escondido en un cajón. La libreta tenía fechas y descripciones de compras que nunca me mencionaron. Bolsas, perfumes, ropa cara y hasta viajes cortos que supuestamente eran para relajarse. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No sabía si llorar o agradecer que Rosa me mostrara eso. Ella siguió hablando. Me dijo que no esperaba que yo los perdonara porque sabía el daño que me hicieron, pero también dijo que quería que supiera que estaba arrepentida. Al escucharla, algo dentro de mí se aflojó. Yo no podía olvidar todo lo que viví, pero tampoco podía negar que todavía la quería como hija. Le dije que el perdón no se da de un día para otro, pero que la puerta no estaba cerrada. Rosa comenzó a llorar y se levantó para abrazarme. Esta vez no me quedé quieto. Le puse la mano en la espalda y la abracé con cuidado. Sentí ese abrazo como si me regresaran un pedazo de vida que pensé perdido. Ella se disculpó llorando y después se retiró, diciendo que también se iría del pueblo con Mateo. Cuando se fue, me quedé sentando largo rato mirando la libreta que había dejado. Era otra prueba más de todo lo que había pasado, pero ya no me dolía como antes.
Ahora lo veía como una confirmación de que yo no era el malo de la historia. Esa tarde decidí caminar un rato por el pueblo. Quería despejar mi mente. La gente me saludaba con respeto. Algunos me dijeron que admiraban mi fuerza, otros me pedían consejos para ahorrar o manejar dinero. Yo solo sonreía y agradecía. Finalmente llegué al parque y me senté en una banca bajo la sombra de un árbol grande. Escuchaba a los niños jugar y pensé en Mateo y Rosa cuando eran pequeños. Recordé cómo corrían detrás de mí y cómo les compraba helados. Me pregunté en qué momento todo se torció, pero también me di cuenta de algo. Aunque mis hijos se habían equivocado, todavía había esperanza. Cuando regresé a casa, encontré una caja en la entrada. Dentro había alimentos, arroz, frijoles, una botella de aceite y un sobre. El sobre tenía una nota que decía: «Para que siga adelante, don Ernesto. Gracias por enseñarnos que la verdad siempre sale». No tenía firma. Me quedé parado unos segundos mirando la caja como si no fuera real. Sentí un nudo en la garganta y sonreí. Por fin, después de tanta oscuridad, la vida comenzaba a darme pequeñas luces. Esa noche encendí una vela en la mesa y me quedé viendo su llama. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún faltaba. Tal vez el camino no estaba terminado, pero ya no caminaba en la sombra. Ahora había claridad. Y sobre todo había paz. Con el paso de los días mi vida empezó a tomar un ritmo más tranquilo. La casa ya no era un lugar abandonado ni lleno de recuerdos dolorosos. Ahora era un sitio donde podía respirar sin sentir vergüenza. Cada mañana me levantaba temprano, barría el patio y regaba unas plantas que el señor de la ferretería me había regalado. Me gustaba ver cómo las hojas nuevas aparecían poco a poco, como si también la casa estuviera sanando. A veces me quedaba sentado mirando el cielo y pensando en Mateo y Rosa. No sabía exactamente dónde estaban, pero en mi corazón deseaba que estuvieran bien. Una tarde, mientras pintaba una de las paredes del pasillo, llegó el abogado Omar Valverde. Venía serio, aunque no se veía preocupado. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Lo invité a pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina. Omar me explicó que habían llamado del juzgado para decir que Ricardo estaba intentando negociar su situación. Había aceptado declarar sobre otros fraudes que cometió a cambio de una reducción de sentencia. Sin embargo, eso no iba a cambiar el resultado de mi caso. La casa seguiría a mi nombre y las amenazas en mi contra continuarían en el expediente. Le agradecí su apoyo, pero también le dije que yo no deseaba venganza. Solo quería que él recibiera lo justo por todo lo que hizo. Omar sonrió y me dijo que eso hablaba bien de mí. Después de que se fue, me quedé pensando en cómo la vida da vueltas. Un hombre que me humilló públicamente ahora estaba suplicando por un trato. Aún así, no me alegraba. Solo sentía que finalmente se estaba acomodando todo. Esa misma semana, recibí una visita inesperada. Era don Hilario, el vecino que siempre me había apoyado. Traía una bolsa llena de clavos, tornillos y unas tablas para terminar de reparar una puerta. Me dijo que no quería verme trabajar solo. Entre los dos nos pusimos manos a la obra. Mientras arreglábamos la puerta trasera, don Hilario empezó a contarme que había visto a Clara en el mercado unos días antes. Me dijo que la vio muy distinta, más flaca, con la mirada perdida. Según él, Clara estaba viviendo en casa de una prima y no salía mucho porque la gente todavía hablaba mal de ella. Yo me quedé en silencio. No podía negar que parte de mí todavía sentía dolor por todo lo que vivimos juntos. Pero también sabía que cada quien recoge lo que siembra. Don Hilario me dijo que no era obligación mía perdonarla, pero que no cargara odio, porque eso solo me pesaría más adelante. Le agradecí su consejo porque sabía que lo decía de corazón. Cuando terminamos de arreglar la puerta, don Hilario se fue y yo me quedé viendo el trabajo que habíamos hecho. Era una puerta sencilla pero fuerte, igual que yo en ese momento. Esa noche, mientras cenaba, escuché unos golpes suaves en la puerta. Pensé que quizá era Arturo o algún vecino, pero al abrir me sorprendí. Era Clara. Se veía cansada, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Por un momento no supe
¿Qué decir? Ella bajó la mirada y me pidió unos minutos para hablar. Dudé, pero al final la dejé pasar. Se sentó en una silla y yo me quedé de pie. Durante varios segundos no dijo nada. Luego respiró profundo y comenzó a hablar. Me dijo que estaba pasando por un momento muy difícil, que nunca imaginó que Ricardo fuera capaz de hacer tanto daño, que él la había engañado a ella también y que ahora se sentía sola y perdida. Yo escuché sin interrumpir. Quería que ella soltara todo lo que llevaba dentro. Me dijo que se arrepentía de muchas cosas, especialmente de cómo permitió que mis hijos me dieran la espalda. Dijo que sabía que ya no había vuelta atrás, pero que quería pedirme perdón aunque yo no se lo diera. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Yo respiré hondo. Parte de mí quería gritarle todo lo que sufrí, pero otra parte entendía que su vida también estaba en ruinas. Le dije que el perdón no llega rápido, que las heridas tardan en cerrar, pero también le dije que no le deseaba mal. Clara lloró más fuerte. Me agradeció por escucharla y se levantó para irse. Antes de salir, volteó y me dijo que esperaba que algún día mis hijos volvieran a mí por completo. Yo no respondí, solo asentí. Cuando ella se fue, cerré la puerta despacio. Me quedé un rato apoyado en la pared, dejando que las emociones bajaran. No sentía odio, no sentía alegría, solo una calma extraña, como si cerrara un capítulo doloroso. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez, no soñé con discusiones ni humillaciones. Soñé con un camino largo, recto y tranquilo. Sentí que esa paz era una señal de que estaba avanzando hacia una nueva etapa, y entendí que, aunque todavía quedaba historia por vivir, ya no era el hombre quebrado que regresó del norte. Ahora era un hombre que había aprendido a levantarse. Los días siguientes, después de la visita de Clara, fueron extraños para mí. No sabía si sentir alivio porque por fin reconoció su error, o tristeza porque todo lo que tuvimos quedó roto para siempre. Aún así, sus palabras me ayudaron a cerrar una parte de mi corazón que llevaba abierta demasiado tiempo. Cada mañana me despertaba sintiendo una paz que no recordaba desde hacía años. Me levantaba, barría el patio y luego me sentaba a tomar café mientras escuchaba los sonidos del pueblo. Era como si la vida por fin me diera un descanso después de tanto dolor. Con el paso de los días, comencé a notar que la gente del pueblo ya no me miraba con lástima, sino con respeto. Algunos se me acercaban para preguntarme cómo lograba mantener la calma después de todo lo que viví. Yo les decía que no había calma completa, solo aceptación. Aprendí que luchar contra el rencor no es fácil, pero es necesario para vivir en paz. Don Hilario me decía seguido que la paz llega cuando uno deja de pelear con el pasado, y creo que tenía razón, porque cada tarde me sentía un poco más ligero que la anterior. Un día llegó Luis Alberto nuevamente. Me dijo que varias personas que vivían fuera del país querían que compartiera algunos consejos para no pasar por engaños como el mío. Me sorprendió porque yo nunca pensé que mi historia llegaría tan lejos. Acepté grabar un mensaje breve donde les explicaba la importancia de guardar recibos y no confiar ciegamente. También hablé de la importancia de mantenerse en comunicación clara con la familia. Luis Alberto dijo que ese video sería útil para muchos. Me dio gusto saber que mi dolor podía transformarse en ayuda para otros migrantes que vivían situaciones parecidas. Esa noche, mientras cenaba frijoles con tortillas, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde mi regreso. Recordé la humillación, el rechazo de mis hijos, la traición de Clara y las amenazas de Ricardo. Era increíble pensar que, aun con tanto golpe emocional, yo seguía de pie. Pensé en cómo la vida puede derrumbar a uno sin avisar, pero también puede levantarlo cuando menos se espera. Entendí que mi fuerza no venía de mis manos cansadas, sino de no haber perdido mi esencia. A pesar de todo, nunca me convertí en alguien lleno de odio. A la mañana siguiente, decidí caminar hacia la plaza. Quería observar al pueblo desde otra mirada, como un hombre que había superado una tormenta. En el camino varias personas me saludaron,
Una señora me dijo que yo era ejemplo de dignidad. Otro señor me comentó que mi historia lo había hecho reflexionar sobre su propia familia. Yo solo sonreía, porque todavía me costaba aceptar esos comentarios. No me veía como un héroe, solo como un hombre que no se dejó caer. Sin embargo, esas palabras me animaban a seguir adelante sin cargar rencores. Al regresar a casa, encontré una carta debajo de la puerta. No tenía nombre ni remitente. La abrí con cuidado y descubrí que era de alguien que había seguido mi caso en los reportajes. La persona me decía que mi historia le había dado valor para enfrentar su propia situación familiar y que por primera vez sentía esperanza. Al leerla, sentí un calor en el pecho. Jamás imaginé que mi dolor serviría para iluminar el camino de alguien más. Guardé la carta en un cajón especial, junto con otras cosas importantes que quería conservar. Esa noche me senté en el patio a ver las estrellas. El cielo estaba limpio y el aire fresco me hacía sentir vivo. Pensé en cómo, a pesar de todo, la vida había encontrado una manera de darme un nuevo comienzo. Recordé cuando dormí en una banquita sin saber qué hacer, y ahora tenía mi casa, mi nombre limpio y mi dignidad de vuelta. Tal vez mis hijos algún día regresarían realmente, no por presión ni vergüenza, sino porque entendieran la verdad. Ese pensamiento me dio tranquilidad. Cerré los ojos y agradecí estar vivo. Al levantarme al día siguiente, sentí que algo dentro de mí había cambiado por completo. Ya no caminaba con la sombra del pasado encima, sino con la sensación de que empezaba un camino nuevo. Decidí que dedicaría mis días a reconstruir no solo la casa, sino también mi espíritu. Cada tabla que clavaba y cada pared que pintaba eran como parches en mi corazón cansado. Sabía que todavía quedaba mucho por sanar, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en muchos años, me sentía dueño de mi vida. Y aunque mi historia había sido dura, ahora podía mirarla con valentía y seguir avanzando sin mirar atrás. Hoy entiendo que mi fuerza nació del dolor, pero también del deseo profundo de no rendirme nunca más jamás. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a sentirse distinta, más tranquila y sin ese peso que me apretaba el pecho desde que regresé del norte. La casa seguía necesitando arreglos, pero poco a poco fue tomando forma. Cada día que pasaba me sentía más en paz. El silencio ya no me dolía. Al contrario, lo sentía como un abrazo, como un descanso que me había hecho falta durante tantos años. Una mañana, mientras barría el frente de la casa, llegó el señor de la ferretería. Me dijo que había visto mis avances y que quería regalarme una puerta nueva que ya no necesitaba en su negocio. Yo no supe ni qué decir. La acepté con humildad. Entre los dos la instalamos y al terminar me quedé un rato mirándola. Era una puerta sencilla, pero se veía firme, como si marcara el inicio de un hogar nuevo. Los vecinos ya no me miraban con pena, sino con respeto. Algunos pasaban y me preguntaban cómo iba todo. Otros me ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Era extraño sentir tanta bondad después de haber pasado por tanto. Tal vez la vida me estaba devolviendo poco a poco todo lo que perdí. Un día, mientras descansaba en una silla del patio, llegó Luis Alberto con una idea. Me dijo que algunas asociaciones de migrantes querían invitarme a dar pláticas para contar mi historia. Me explicó que muchos hombres vivían situaciones parecidas y que escucharme podía ayudarles. Al principio dudé, pues yo no era un hombre de discursos ni palabras bonitas, pero él insistió en que no buscaban perfección, sino verdad. Acepté. La primera reunión fue en la Casa Cultural del pueblo. Había unas 20 personas, la mayoría hombres que habían trabajado en Estados Unidos. Algunos me miraban con tristeza, otros con coraje porque sentían que sus familias también los habían fallado. Me paré frente a ellos con el corazón latiendo fuerte. Conté mi historia sin adornos. Les dije que nunca imaginaría vivir algo así, pero también les expliqué que uno no puede quedarse callado cuando alguien le roba el esfuerzo de una vida. Les recomendé guardar pruebas, no confiar ciegamente y, sobre todo, no dejar que el miedo los paralizara. Al terminar, varios se acercaron a agradecerme.
Sentí que mi dolor tenía un propósito más grande de lo que imaginé. Con el tiempo, me invitaron a más reuniones. Algunas fueron en pueblos cercanos. En cada una escuchaba historias parecidas a la mía. Hombres que dieron todo por sus familias y que al regresar encontraron traición. Yo no podía resolverles la vida, pero podía darles una palabra de apoyo. Y eso, de alguna manera, me ayudaba a sanar también. Sentía que ya no estaba solo, que había muchos como yo. Un día recibí una llamada inesperada. Era Mateo. Su voz sonaba más firme que la última vez. Me dijo que estaba trabajando en una fábrica en otro estado y que Rosa también había conseguido empleo. Me dijo que querían venir a verme pronto. Al escuchar eso, el corazón me dio un vuelco. No les pregunté detalles porque no quería presionarlos. Solo les dije que aquí siempre tendrían un lugar. No sé cuándo regresarán, pero saber que pensaban en mí fue suficiente para darme paz. Esa noche encendí la luz del patio y me senté a mirar las estrellas. Pensé en todo lo que viví desde que regresé del norte. La traición, la humillación, las amenazas, el juicio y la soledad. Pensé también en las manos que me ayudaron, en el abogado Omar, en don Hilario, en Arturo, en Luis Alberto y en todos los que me dieron fuerzas cuando más lo necesité. La vida, aunque dura, también tiene personas buenas que aparecen cuando uno cree estar perdido. Al día siguiente, mientras pintaba una de las paredes interiores, pensé en Clara, no en forma de reproche, sino como un recuerdo que ya no dolía tanto. Entendí que ella tomó decisiones equivocadas y que dejó que un hombre sin valores la arrastrara. Yo ya no podía cargar ese peso. Su vida seguiría por otro camino, y la mía también. Lo único que deseo es que encuentre paz algún día, como yo la estoy encontrando ahora. En la tarde terminé de pintar y me quedé mirando el color nuevo sobre la pared. Ese color representaba un nuevo comienzo, uno que yo construía con mis propias manos. Ya no dependía de nadie, ya no vivía esperando cariño. Ahora vivía agradecido por todo lo aprendido. Cada golpe me formó. Cada caída me enseñó que soy más fuerte de lo que imaginé. Al caer la noche, me serví un café y salí al patio. Respiré profundo. Sentí el aire fresco en la cara. Me di cuenta de que, a mis 65 años, estaba empezando una vida distinta. Una vida sin mentiras, sin humillaciones, sin falsas promesas. Una vida en paz. Levanté la vista al cielo y sonreí. No recuperé los 15 años que perdí, pero recuperé algo más valioso, mi dignidad, mi nombre y mi futuro. Y entendí que mientras uno tenga verdad y corazón firme, la vida siempre ofrece otra oportunidad para volver a levantarse. Más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.